La reina Isabel dejó atrás muchas cosas. Títulos, tradiciones, un mundo cuidadosamente organizado. Pero una decisión, silenciosa, privada y tomada mucho antes de lo que nadie esperaba, ha creado una tensión dentro de la familia real que ninguna declaración oficial ha abordado. Lady Louise Windsor recibió algo que otros creían que debería haber ido a otra parte. Y las personas más cercanas a Camila, la reina consorte, no ocultan cómo se sienten al respecto. Cuando la reina Isabel II falleció el 8 de septiembre de 2022, el mundo respondió con una especie de quietud colectiva. Durante 70 años ella había sido una constante, el tipo de presencia que la gente asume que simplemente siempre estará allí. Y de repente, ya no estaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de ceremonias. La proclamación formal del rey Carlos III, el velatorio de cuerpo presente, la procesión por Londres. Cientos de millones de personas vieron cómo se desarrollaban estos rituales a través de pantallas de televisión y cámaras de teléfonos. La transferencia visible del poder consumió toda la atención disponible. Pero no todo lo que se transfiere tras la muerte de un monarca es visible. No todo se mueve a través de la ceremonia. Detrás de la imagen pública de una sucesión ordenada, ya se había puesto en marcha un proceso más silencioso, uno que había sido cuidadosamente organizado mucho antes de aquella mañana de septiembre. La reina Isabel había pasado años, quizás décadas, tomando decisiones privadas, no sobre la corona, no sobre obligaciones constitucionales, sobre sus propias pertenencias, su propia tierra, las cosas que eran suyas como individuo privado, no como soberana. Esta distinción importa más de lo que podría parecer. El patrimonio de la corona, Crown Estate, esas vastas extensiones de tierra, propiedades y activos vinculados a la institución de la monarquía, pasan automáticamente al siguiente soberano. No se heredan en el sentido tradicional. Simplemente se transfieren. Pero el castillo de Balmoral en Escocia y Sandringham House en Norfolk funcionaban de manera diferente. La reina Isabel había comprado Sandringham ella misma, en el sentido de que pasó a ella como propiedad privada fuera del patrimonio de la corona. Balmoral, de manera similar, era de propiedad privada. Juntas, estas dos fincas se estimaron en un valor de varios cientos de millones de libras. Eran suyas, y lo que es de propiedad privada puede ser entregado privadamente. La reina también había acumulado una colección personal a lo largo de su vida. Artículos de profundo valor sentimental, caballos, joyas y objetos vinculados a los ritmos privados de su mundo en lugar de a la cara pública de la monarquía. Estos también estaban sujetos a sus propios deseos. En los meses posteriores a su muerte, ciertos detalles sobre cómo se habían organizado esos deseos comenzaron a salir a la superficie. Cuidadosamente, gradualmente, a través del tipo de fuentes que hablan sin ser nombradas, y a través de profesionales de sucesiones y observadores reales que habían pasado años observando cómo operaba la familia. Lo que surgió se centró, en parte, en Lady Louise Windsor. Louise tenía 22 años en el momento de la muerte de su abuela. Era la menor de los dos hijos del príncipe Eduardo, el hijo menor de la difunta reina, y su esposa Sofía. A diferencia de sus primos más prominentes, Louise había pasado su vida en gran medida fuera del foco de atención. No había titulares adjuntos a su nombre, sin controversias, sin empresas públicas o asociaciones de marcas. Simplemente había vivido, de manera silenciosa, constante y en estrecha proximidad a una abuela que, según todos los indicios, prestaba mucha atención a las personas que la rodeaban. Aquellos que habían observado la relación entre Louise y la reina a lo largo de los años describieron algo que era fácil de pasar por alto precisamente porque no se exhibía. Louise había acompañado a su abuela en paseos en carruaje en Balmoral. Había aprendido la habilidad específica de conducir ponis de raza Fel, una pasión que la reina mantuvo hasta bien entrados los 90 años, y que muy pocos miembros de la familia se habían tomado el tiempo de compartir con ella. La conexión no se basó en grandes gestos. Se basó en gestos pequeños y repetidos. El afecto de la reina por Louise era conocido dentro de la familia. Lo que aún no se sabía, al menos no públicamente, era el grado en que ese afecto se había traducido en algo formal, algo duradero, algo que, cuando se diera a conocer, no aterrizaría de forma silenciosa en absoluto. Existe una suposición común sobre la herencia real, que sigue el rango, que los títulos y la proximidad al trono determinan quién recibe qué, que cuanto más cerca esté una persona del centro de poder, más tiene que ganar cuando ese poder cambia de manos. La realidad es considerablemente más complicada. El patrimonio de la corona, las residencias reales oficiales, los activos constitucionales de la monarquía,
Estos no pertenecen al soberano como individuo privado, pertenecen a la institución. Cuando un monarca muere, esos activos se transfieren automáticamente. No hay deliberaciones. No hay elecciones que tomar. La institución simplemente continúa. Pero la riqueza privada es diferente. Y la reina Isabel II, al final de su reinado, había acumulado un patrimonio privado sustancial. Era, según las estimaciones más serias, una de las personas más ricas del Reino Unido, no por la corona, sino por décadas de participaciones personales, tierras, inversiones y propiedades que eran suyas independientemente de su papel como monarca. Cuando se trataba de ese patrimonio privado, ella tenía plena autoridad para decidir exactamente a dónde iba. Ejerció esa autoridad con la misma deliberación que aportó a cada decisión significativa en su vida. En los meses posteriores a su fallecimiento, informes de fuentes cercanas a la familia real indicaron que Lady Louise Windsor había sido designada como beneficiaria de una parte notablemente significativa de ese patrimonio privado. Los detalles legales precisos permanecieron protegidos. La familia real rutinariamente oculta los asuntos de herencia detrás de acuerdos de privacidad que impiden la divulgación formal, pero el esquema que surgió fue lo suficientemente claro como para llamar la atención. Lo que Louise iba a recibir no era, según todos los indicios, un gesto simbólico. No era una pieza de joyería seleccionada por razones sentimentales o un pequeño reconocimiento monetario de una relación apreciada. Según aquellos familiarizados con los acuerdos, la herencia reflejaba un reconocimiento considerado y sustancial, uno que colocaba a Louise en una categoría diferente a la que la mayoría de los observadores habrían anticipado para una mujer joven que no ostentaba ningún título real de trabajo y no había hecho reclamos públicos sobre los recursos institucionales de la familia. El razonamiento, tal como fue entendido discretamente por aquellos cercanos a la situación, se redujo a varios factores convergentes. Louise había sido una presencia constante en Balmoral en los últimos años de la reina, mientras que otros miembros de la familia extendida se habían inclinado hacia empresas comerciales, plataformas públicas y el tipo de visibilidad mediática que había tensado la relación de la monarquía con varios de sus miembros. Louise había tomado decisiones diferentes. No había buscado asociaciones con marcas. No se había posicionado para una carrera pública. Cuando cumplió 18 años y tuvo derecho a usar el título de Su Alteza Real, HRH, lo rechazó. Esa decisión fue silenciosa y pasó desapercibida para el gran público. Dentro de la familia, se notó. La reina también había observado cuidadosamente cómo sus amados ponis Fel, los animales que había conducido competitiva y recreativamente durante gran parte de su vida adulta, necesitaban un futuro. Louise era la persona que se había tomado el tiempo para aprender esa tradición junto a ella. Después de que la reina falleció, se entendió que Louise asumió la responsabilidad de cuidar a esos animales. Era algo pequeño, en la gran escala de lo que la reina había dejado atrás. Pero era el tipo de cosa pequeña que, para alguien que presta mucha atención, dice mucho. Lo que la reina había construido con Louise no era una relación pública, era una privada. Y cuando sus decisiones formales salieron a la luz, reflejaron exactamente eso. La noticia de la herencia no permaneció contenida. En una familia de esta escala, con tantas personas cuyas vidas están moldeadas por la proximidad al centro de la misma, muy poco permanece en silencio por mucho tiempo. Para comprender la tensión que siguió, ayuda a entender en qué posición se encuentra realmente Camila dentro de la familia real y cómo se construyó. Camilla Parker Bowles pasó muchos años como una de las figuras más controvertidas de la vida pública británica. Su larga relación con el entonces príncipe Carlos la había colocado en el centro de una de las situaciones matrimoniales más escrutadas en la historia real moderna. Cuando ella y Carlos finalmente se casaron en abril de 2005, la opinión pública todavía estaba dividida. El camino hacia la aceptación había sido lento, cuidadosamente gestionado y, a veces, genuinamente difícil. Para cuando Carlos se convirtió en rey en septiembre de 2022, gran parte de esa hostilidad inicial se había desvanecido. Camila había encontrado un ritmo en su papel público. Había construido una reputación por su trabajo caritativo genuino, particularmente en torno a la alfabetización y la concienciación sobre el abuso doméstico. La propia difunta reina había expresado públicamente su deseo de que Camila ostentara algún día el título de reina consorte, una declaración interpretada ampliamente como un acto deliberado de respaldo. Cuando Carlos ascendió, Camila ascendió con él. Pero la aceptación personal y la posición institucional no son lo mismo. Y las personas más cercanas a Camila, sus hijos adultos de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles, ocupaban una posición que estaba,
por las reglas de la institución, completamente fuera de ella. Tom Parker Bowles y Laura López son individuos privados. No Port Anne Titulos Reals. No reciben financiación de la subvención soberana, Sabrin Grant. Sus vidas no están moldeadas por el protocolo real o la obligación constitucional. Su conexión con la familia existe enteramente por el hecho del matrimonio de su madre con el rey. En términos prácticos, esa conexión es significativa socialmente, pero no tiene peso formal en el tipo de decisiones que la reina Isabel había estado tomando sobre su patrimonio privado. Los informes que surgieron en el periodo posterior a que se conociera la herencia sugerían que se había desarrollado frustración dentro del círculo familiar más amplio de Camila. No publicament. No hubo declaraciones, ni quejas presentadas a través de canales oficiales, ni entrevistas concedidas. No es así como se expresan estas situaciones dentro de este tipo de familia. Lo que se describió, en cambio, por aquellos que hablaban sin atribución a reporteros que cubren a la familia real con un largo conocimiento institucional, fue un tipo de insatisfacción más silencioso. Una sensación de que se habían formado expectativas y que esas expectativas no habían sido reconocidas. Vale la pena ser precisos aquí. Los informes no sugerían que Tom Parker Bowles o Laura López hubieran hecho reclamos formales sobre el patrimonio de la reina. Eso habría sido legal y socialmente extraordinario. Lo que sugería era algo más humano y más comprensible, que personas que se habían encontrado conectadas, por familia, con una de las concentraciones más significativas de riqueza privada en el país habían albergado esperanzas, y que cuando esas esperanzas se toparon con la realidad de lo que la reina había decidido, algo cambió. La frustración de este tipo es difícil de medir. No es lo mismo que un agravio. No es lo mismo que una acusación. Pero en un entorno donde las relaciones se gestionan con extraordinario cuidado, donde cada palabra se pesa y cada asociación se considera, incluso la frustración silenciosa deja una marca. Lo que la familia aún no había asimilado por completo era el razonamiento que había impulsado la elección de la reina en primer lugar, un razonamiento que, una vez examinado, resultaba menos sorprendente de lo que sugería la reacción inicial. La reina Isabel II no era una persona que tomara decisiones sentimentales. Era observadora, paciente, capaz de calidez, pero también capaz del tipo de evaluación perspicaz que proviene de 7 décadas de observar a las personas operar bajo presión, en privado, cuando lo que estaba en juego era real. Quienes trabajaron de cerca con ella, cortesanos, asesores, miembros de la familia que pasaron un tiempo significativo en su compañía privada, notaron constantemente un rasgo particular. Ella no juzgaba a las personas por lo que decían de sí mismas. Las juzgaba por lo que hacían, repetidamente, cuando no se les pedía nada. La acumulación de decisiones pequeñas y constantes. Eso era lo que ella observaba. La vida de Lady Louise Windsor, vista a través de ese prisma, comienza a leerse como un registro deliberado de exactamente ese tipo de elecciones. Louise nació en noviembre de 2003, la segunda hija del príncipe Eduardo y Sofía. Su nacimiento había sido complicado. Llegó 8 semanas antes de tiempo y su visión en un ojo se vio afectada por una condición que requirió cirugía en sus primeros años. Sus padres respondieron a esto, y a las presiones más amplias de criar hijos dentro de la familia real, tomando una decisión consciente. No empujarían a sus hijos a la vida pública. Les darían una educación lo más normal posible dentro de sus circunstancias. Louise y su hermano James asistirían a la escuela. Vivirían de forma relativamente privada. Se les permitiría convertirse en personas antes de que se les exigiera convertirse en miembros de la realeza. Esa elección moldeó todo lo que siguió. Louise creció sin el tipo de expectativa institucional que había definido las vidas de sus primos mayores. No fue preparada para un papel real de trabajo. No fue gestionada hacia una imagen pública. Cuando llegó a la edad adulta, se matriculó en la Universidad de St. Andrews, la misma institución donde su tío William había estudiado y donde había conocido a Catherine. Estudió literatura inglesa. Construyó una vida a escala humana. La decisión a los 18 años de rechazar el título de HRH a que tenía derecho, bajo las patentes reales emitidas por su abuelo el rey Jorge V, fue una de las elecciones silenciosamente más significativas que tomó. No estaba bajo ninguna presión para rechazarlo. Muchos en su posición lo habrían aceptado sin pensarlo 2 veces. El título conllevaba peso social, reconocimiento ceremonial, una cierta clase de protección institucional. Ella eligió no usarlo. La implicación era clara. No deseaba definirse por su proximidad al trono. La reina vio eso, y se alineó con algo que había expresado en privado a lo largo de los años,
una profunda preferencia por los miembros de la familia cuya relación con la vida real fuera voluntaria, no extractiva. La conexión con los ponis era más profunda que un pasatiempo compartido. Conducir estos ponis era algo que la reina había practicado desde su juventud. Era físico, exigente y estaba vinculado a una tradición específica al aire libre que ella asociaba con la versión privada y no actuada de sí misma que existía en Balmoral, lejos de las ocasiones de Estado y las obligaciones públicas. Que Louise se hubiera tomado el tiempo para aprenderlo junto a ella, no como una actuación, no como un ejercicio de imagen, sino genuinamente, conllevaba un significado que no necesitaba ser expresado en voz alta. Cuando la reina tomó sus decisiones formales sobre su patrimonio privado, no estaba actuando por impulso, estaba concluyendo una larga observación. Y la conclusión a la que llegó, sobre dónde se había ganado la confianza y dónde no, apuntaba claramente hacia la joven mujer que nunca había pedido nada. Louise ahora lleva esa conclusión hacia una vida que aún se está moldeando. ¿Qué hará con ella? ¿Cómo navegará el peso de lo que ha recibido? Es una pregunta que la familia observa, incluso si lo hacen en silencio. Lady Louise Windsor no pidió estar en el centro de esta historia. No buscó una herencia. No se posicionó para el reconocimiento. Tomó una serie de decisiones personales y silenciosas a lo largo de varios años, y esas decisiones fueron observadas por alguien que había pasado toda una vida aprendiendo a distinguir entre la actuación y el carácter. Ahora posee algo para lo que ninguna cantidad de preparación equipa completamente a una persona. Ella es, según cualquier medida razonable, todavía joven. Todavía está formando la persona que pretende ser. Y lo está haciendo dentro de un conjunto de circunstancias que conllevan una complejidad extraordinaria, una herencia sustancial, una familia que navega sus propias tensiones internas, un público cada vez más atento a la próxima generación de la monarquía, y una abuela cuyas decisiones finales han colocado a Louise en una posición que invita tanto a la admiración como al escrutinio. La encrucijada a la que se enfrenta es genuina. Un camino continúa en la dirección en la que ya ha estado caminando, privada, considerada, deliberada. Es el camino que su abuela pareció recompensar. Requiere resistir la considerable atracción hacia la visibilidad que sus nuevas circunstancias podrían invitar. Significa seguir definiéndose en sus propios términos en lugar de permitir que la herencia la redefina como algo más público, más institucional, más expuesto. El otro camino no es incorrecto. Es simplemente diferente. Un papel más visible. Uno que refleje la nueva posición de su familia a medida que el duque y la duquesa de Edimburgo adquieren mayor prominencia dentro de la monarquía de trabajo, no es inconcebible. Incluso podría, con el tiempo, ser bienvenido, pero representaría un cambio, un alejamiento de la cualidad específica que, según todas las pruebas disponibles, fue la base de la confianza de su abuela. Para el rey Carlos, la situación conlleva su propia dificultad silenciosa. Es un hijo que ha heredado el patrimonio de su madre y sus deseos, y un esposo cuya familia política se ha visto afectada por las consecuencias de esos deseos de maneras que no son del todo cómodas. Honrar a su madre significa mantener decisiones que han creado fricción en su mundo doméstico inmediato. Gestionar esa fricción significa navegarla con la misma discreción cuidadosa y no expresada que la familia siempre ha usado para sus asuntos internos más sensibles. No hay una resolución elegante, solo hay gestión. Lo que esta historia refleja en última instancia es algo más grande que una herencia. Es una pregunta sobre qué valora realmente la familia real en su forma actual. Y si el enfoque silencioso, modesto y respetuoso de los límites hacia la vida real que Louise ha encarnado seguirá siendo reconocido, o si las presiones de la expectativa y la proximidad lo remodelarán gradualmente. La reina Isabel tomó su decisión con claridad e intención. Quienes mejor la conocían dirían que rara vez actuaba sin ambas cosas. Esa decisión ahora pertenece a la historia, pero sus consecuencias siguen presentes, siguen moviéndose a través de la familia, siguen sin resolverse en los aspectos que más importan. La historia que la reina puso en marcha no terminó con ella, simplemente cambió de manos. Quienes siguen de cerca a la familia real sabrán que estas preguntas rara vez desaparecen. Evolucionan, surgen en diferentes formas, en diferentes estaciones, a través de diferentes decisiones. El camino de Louise a través de los años venideros dirá algo sobre ella, sobre la familia a la que pertenece y sobre el tipo de institución en la que la monarquía está eligiendo convertirse. Es una historia que aún vale la pena observar.